¿Qué tal, gentecita? Hoy en este videito vamos a estar viendo un ejercicio de volúmenes, ¿ok? Donde lo que nos dice es lo siguiente. Nos piden obtener el conjunto B que está dentro de esas dos esferas y bueno, nos piden tres ítems, donde el primero es hacer un dibujo de este conjunto y expresar por coordenadas esféricas, pero en el ítem B es calcularlo a través de cilíndricas, ¿ok? Entonces, gentecita, lo que nosotros tendríamos más o menos sería lo siguiente. Si nosotros queremos el conjunto B, ok, vamos a dibujarlo. Este tiene una particularidad que es la siguiente. Lo que nosotros podemos apreciar es que una de las ecuaciones es, bueno, una esfera, ¿cierto? Y la esfera de radio 1, en este caso, se grafica de esta forma, donde para este ejercicio en particular vamos a estar hablando un poquito de este plano, ¿okay? Este gráfico, ¿okay? No voy a hacer el gráfico en su totalidad hablando de las tres dimensiones, sino que lo voy a adaptar a esta forma, ¿okay? De esa forma tendríamos que, bueno, esta esfera de radio 1 tendría, bueno, esos valores, y en su defecto para la segunda esfera podemos ver que está igualada a 2z, ¿okay? Esta esfera cambia un poquito respecto a las que ya conocemos, debido a que ahora es como si estuviera plasmada en el eje z, ¿ok? Donde su gráfico se vería algo así. Ok, gentecita. Donde ese es un 2, disculpen ahí. Y sería algo así, ¿ya? Entonces, lo que nos están pidiendo en particular sería todo este trozo que pueden ver aquí. Ok, gente. Entonces, algo bien relevante a calcular sería cuál sería la intersección de ambas, ¿no? Siempre es una buena idea hacer ese cálculo, ¿ya? De esa manera, gente, lo que nosotros tenemos por acá, bueno, ahora ya avanzando hacia el ítem B, ya hicimos el gráfico un poquito de lo que nos están pidiendo. Claro, ahí en su caso yo lo escribí de esta forma en el plano XZ, ¿ok? Pero es solamente una elección personal. Entonces, vamos con la letra B. Un poquito de las esferas que tenemos son las siguientes. Donde ahora lo que vamos a hacer va a ser obtener el intersecto con el eje Z. ¿Ok? Perdón. Donde se intersectan en específico ambas esferas. ¿Ya, gente? De esa manera, la forma en que lo voy a hacer va a ser de la siguiente. Lo que nosotros sabemos de la primera ecuación, que los voy a llamar de esa forma, es que tenemos que x cuadrado más y al cuadrado va a ser lo mismo que decir 1 menos z al cuadrado, ¿ok? De esa forma, así, si nosotros reemplazamos esta ecuación en 2, vamos a obtener que 1 menos z al cuadrado más z al cuadrado es igual a 2z, obteniendo así un valor de 1/2 para z. Entonces este sería el intersecto con el eje z. Perdón, el intersecto de ambas ecuaciones. De esa forma, podemos también reemplazar este z en particular en la primera ecuación. Entonces tenemos que este z en 1 va a ser x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, que en este caso es 1/2, y 1/2 al cuadrado va a ser 1/4, igual a 1. ¿Ok? De esa forma vamos a tener que x cuadrado más y al cuadrado igual a 1 menos 1/4 va a ser, bueno, el resultado que pueden apreciar aquí. ¿Ok, gentecita? De esa manera, lo que nosotros estamos haciendo con este ejercicio es que vamos a tener que calcular, bueno, el conjunto que sería B, que se puede apreciar acá, en base a esta restricción que pueden ver aquí. ¿Ok? Entonces sería el dominio en específico en el cual vamos a estar trabajando. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con el ejercicio,
en estricto rigor para calcular la integral. Y algo bien interesante que nos plantea es que nosotros podemos escribir, bueno, este volumen que pueden ver acá, asumiéndolo como que lo estoy graficando en varias variables, o sea, en varias dimensiones, en particular la resta de una función con otra, ¿cierto? Donde en particular esas funciones las vamos a obtener de 1 y 2. Entonces, despejando z, despejando z, tenemos que en 1, esto va a ser z al cuadrado igual a 1 menos x cuadrado más y al cuadrado. De esa forma, entonces tenemos que z va a ser igual a más menos la raíz de todo eso. Pero aquí es bien importante mencionar que debemos empezar a darnos cuenta en qué zona estamos hablando. Como estamos hablando de, bueno, estos bastante que pueden ver acá, donde en teoría estamos hablando de volúmenes positivos, en estricto rigor, lo que se puede apreciar aquí es que solamente necesitamos la primera parte de esta circunferencia que en estricto rigor es una esfera, ¿cierto? Entonces sería, bueno, esa mitad de esfera, ¿ok? Que sería solamente esta ecuación, ¿ok? El lado positivo. Caso contrario sucede con la segunda ecuación, debido a que lo que nosotros tenemos, bueno, es x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 2z, ¿ok? Y bueno, dando un poquito de análisis a esta segunda esfera, lo que podemos hacer es plasmar un plano, pase por el 1, donde nuevamente podemos ver que ahora la parte que nosotros necesitamos sería en teoría la parte de abajo, en teoría la negativa, ¿ok? De esa forma, bueno, nuevamente despejando z, voy a pasar todos los z hacia un lado y nos quedaría algo así. Ok. Ahora lo que voy a hacer va a hacer sumar un 1 conveniente para así poder hacer una factorización y hacer una completación de cuadrado en el lado izquierdo. Ok. De esa forma me quedaría que z menos 1 al cuadrado va a ser igual a 1 menos x cuadrado más y al cuadrado. Y bueno, aplicando raíz, todo esto va a hacer que z va a ser igual a 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado. De esa forma. Yep. Así, la integral que nosotros nos están pidiendo calcular, PC, es la integral de, bueno, este conjunto B, z de x de y de z. ¿Ok? Así, toda esta integral en específico se va a traducir a decir, bueno, la integral ahora sobre el dominio en el cual estamos trabajando de la integral de, vamos a llamar a la segunda función z2 y a la primera z1. De esa forma, más o menos quedaría algo como límites de integración de z2 hasta z1 de z de z, ok, de x a de y. Ahora, si seguimos con la resolución de esta, nos vamos a dar cuenta que esto no va a ser nada más y nada menos que, bueno, la integral de z sabemos que es z al cuadrado sobre 2, así ese 1/2 que va a salir lo vamos a dejar afuera y nos va a quedar solamente z al cuadrado evaluado de z2 a z1 de x a de y. Ok, gentecita. Ahora, reemplazando un poquito, bueno, esto va a ser lo mismo que decir z1 cuadrado menos z2 al cuadrado de x a de y, ¿ok? Donde, bueno, z1 al cuadrado no va a ser nada más y nada menos que lo siguiente que vamos a colocar por acá, que z1 al cuadrado, de hecho lo vamos a hacer, no, lo vamos a dejar ahí, solamente. Bueno, z al cuadrado, z1 cuadrado, por aquí, z1 al cuadrado no va a ser nada más y nada menos que 1 menos x cuadrado más y al cuadrado. De esa forma, 1 menos x cuadrado más y al cuadrado menos, aquí voy a colocar un corchete,
Y ahora queremos elevar al cuadrado z2 al cuadrado. Va a ser lo mismo que, bueno, todo ese argumento al cuadrado, que va a ser solamente una diferencia de binomios al cuadrado, ¿ok? Donde esta no va a ser nada más y nada menos que el primero al cuadrado, que es 1, menos 2 veces el primero por el segundo, de esa forma, más el segundo al cuadrado, que nuevamente insisto, va a ser 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ok? Ahora si, bueno, aplicamos la negación directamente, esto nos quedaría como menos 1 más 2 veces 1 menos x cuadrado y cuadrado, algo así, ¿ok? Menos 1 más x cuadrado más y al cuadrado, ¿ok? Y todo esto hablando de este orden de integración, ¿ya? Ahora espero se pueda notar también que, bueno, esto se va a poder simplificar bastante en realidad y nos va a quedar solamente un medio de la integral de menos 1, que en realidad lo voy a anotar al revés, va a ser 2 veces 1 menos x cuadrado más y al cuadrado, todo esto en raíz, menos 1 de x a de y. De esa forma, ¿ok, gentecita? Ahora lo que nosotros queremos hacer es aplicar el cambio a coordenadas cilíndricas. Y aquí les muestro, bueno, un pequeño apunte que yo tengo. Bueno, en realidad es una parte del apunte que tengo para hacer este tipo de cambios, donde el cambio de coordenadas cilíndricas es x igual a r coseno de teta y y es r seno de teta y z es igual a z. ¿Ok? En este caso, como estamos hablando de bueno, una esfera en particular y necesitamos recorrer todo este volumen, teta se va a mover sí o sí entre 0 a 2pi. Eso bien importante. ¿Ok? Entonces, ahora lo que nos faltaría obtener sería r, ¿cierto? Pero r en particular lo podemos obtener de reemplazar alguna ecuación, algún cambio de variable en alguna de las ecuaciones que ya teníamos, donde esta en particular nos va a ser de mucha utilidad, porque estamos integrando en base a ese dominio, ¿ok? Entonces, si hacemos el cambio directamente, disculpen, nos quedaría de la siguiente manera. Primero, ahora solamente necesitamos analizar r y teta, porque z ya no es una ecuación que está dependiendo de esta integral, ¿ok? Entonces z va a quedar de lado, ¿ya? Así, otra cosa que habíamos mencionado era que si nosotros queremos integrar haciendo este cambio de variable, entonces, por ejemplo, vamos a hablar de una región R, ¿ok? Entonces aquí, haciendo el cambio de variable, si hacemos el cambio, ¿ok? Nos va a quedar como la integral de un medio, en este caso de otra región R, de 2, lo voy a anotar todo entre paréntesis, 2 la raíz de 1 menos r al cuadrado, ok, de esa forma, menos 1 multiplicado por el jacobiano. Recuerden que el jacobiano aplicando este tipo de cambio no va a ser nada más y nada menos que r, y en este caso de r a de teta, ok. Siguiente paso a verificar es lo que sería el dominio de r y el dominio de teta. Okay, ya habíamos hablado un poquito del dominio de teta, que se va a mover de 0 a 2pi, pero ahora nos faltaría el dominio de r. Y eso en particular lo vamos a ver con el dominio que habíamos visto desde un inicio. Entonces, si nosotros hacemos el cambio, por aquí con moradito, si aplicamos el cambio, vamos a obtener que r al cuadrado va a ser igual a 3/4, ¿ok? Donde este resultado va a ser r igual a raíz de 3 sobre 2, ¿ok? Entonces, no solamente ya obtuvimos teta, sino que además ya obtuvimos r, ¿ok? Donde r, en este caso como estamos hablando de este radio, se va a mover desde 0 hasta
este máximo, y θ, ya lo habíamos mencionado, se va a mover de 0 a 2pi. De esa forma, esta integral que pueden apreciar acá se va a traducir a decir 1/2 por la integral de 0 a 2pi por la integral de, en este caso era 0 a raíz de 3 medios de 2. Bueno, en realidad todo esto lo voy a copiar directamente. Ok, algo así. Espero se pueda apreciar también que algo bien interesante de esto es que, como estamos hablando de que ambas integrales tienen límites que son numéricos, podemos perfectamente calcularlas de manera por separada, y no solamente eso, sino que el argumento de la integral interior, que depende de r, no tiene en ningún momento un θ. Entonces podemos directamente de la integral exterior calcularla como la resta de los índices, dando así 2pi, ¿ok? Dando así como el resultado de 2pi por la integral interior, que sería esta que pueden ver acá. En particular no me voy a detener a hacer el cálculo de esta integral, debido a que es una integral que es calculable realmente, así que lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces sería hacer el cálculo directo de esa integral que pueden aplicar ahí. Ok, entonces eso sería aplicando el cambio de integrales por coordenadas esféricas, perdón, cilíndricas, ¿ya? Es un ejercicio igual un poco, quizás la primera parte no es tan densa aplicando este cambio, pero ya la segunda quizás y solo quizás se podría detonar un poco la complejidad. Pero vamos a ver. Vamos a ver todo hacia el lado derecho. ¿Estamos? Y ahora vamos con la letra C. Ahora con la letra C tenemos algo bastante interesante. Retomando un poco lo que habíamos dicho antes, es que la intersección de ambas esferas se da en el 1/2, ¿cierto? De esa forma vamos a marcarlo por aquí. Esto es 1/2, ¿cierto? Ahora, lo que nosotros queremos hacer es aplicar un cambio a coordenadas esféricas, ¿ok? ¿Cuál es el problema con hacer un cambio a coordenadas esféricas? Es que, en este caso, valga la redundancia, que tenemos dos esferas y potencialmente ambos volúmenes van a ser distintos, ¿ok? A lo que quiero llegar realmente es que vamos a tener algo así. Si nosotros nos vamos moviendo con el radio, va a llegar un momento en el que ya no vamos a estar tocando la esfera naranja, sino que vamos a estar tocando lo que sería la esfera azul, ¿ok? Entonces la idea a seguir ahora es poder hacer el cálculo de, bueno, toda esta región que se puede apreciar acá, pero teniendo esa consideración. Entonces sí o sí vamos a tener que dividir esto en dos partes, donde vamos a tener un volumen específico para una esfera y un volumen específico para la otra parte de la esfera, ¿ok? Cuando hablo de esferas, en realidad me estoy refiriendo a una parte del volumen y a la otra parte del volumen requerido, ¿ya? De esa forma, lo que nosotros necesitaríamos en estricto rigor es obtener lo que sería el ángulo azimutal, ¿cierto? Que se forma respecto al azimutal, que en particular es este que se puede ver por acá. ¿Ok? El azimutal que se forma con el eje Z. Ok, gente. Ahora, la forma en que vamos a calcular ese ángulo en particular es a través de un poquito igual es un poco de imaginación, obviamente, pero lo que nosotros necesitaríamos sí o sí sería obtener este ángulo que se forma aquí. ¿Ya? En estricto rigor, lo que yo quiero es levantar el brazo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero levantar el brazo, que sería el cambio más drástico respecto a coordenadas cilíndricas, a lo que quiero decir es con levantar el brazo es que, por ejemplo, tengo el brazo así, es levantarlo y obtener este ángulo que pueden ver acá. Ese ángulo es el que yo necesito, es el de levantar el brazo. Para poder hacer ese levantamiento necesito sí o sí obtener ese ángulo que se puede apreciar ahí. ¿Ok? Entonces, la forma de obtener ese ángulo en particular es solamente aplicando un poquito de trigonometría. ¿Ok, gente? Entonces, si yo trazo
un radio, o bueno, una hipotenusa en este caso, de 0 hasta ese puntito de 1/2, vamos a tener que el radio va a ser, o la hipotenusa va a ser nada más y nada menos que 1, obteniendo también un cateto igual a 1/2, ¿ok? Donde este es el ángulo buscado. ¿Ya, gentecita? Ese es el ángulo que buscamos para la primera parte de la integral, que sería en realidad para el conjunto B1, ¿ya? Entonces, vamos a llamarlo directamente para B1. Tenemos que obtener ese ángulo, ¿cierto? Y por la forma en que está realizado este triángulo rectángulo, ¿ok? Voy a aplicar un seno de ese ángulo, que va a ser igual a el lado opuesto, que es 1/2, dividido entre la hipotenusa, que en este caso es 1. Entonces la pregunta a responder es, ¿cuándo esto sucede? Y esto sucede efectivamente cuando este ángulo es 30 grados, en radianes sería igual a pi tercios. ¿Ok? Entonces, una vez obtenido este nuevo ángulo, que sería en particular para poder levantar el brazo, ya tendremos en específico la primera parte de B. ¿Ok? Entonces tendríamos que B1 se va a definir como el cambio este, que estamos hablando de un R, de un teta, de un phi, ¿ok? Donde en este caso, como hablamos de la primera esfera, sabemos que esta va a tener un radio máximo de 1, ¿cierto? O de la primera parte de este volumen va a tener un radio máximo de 1. De esa forma obtenemos que R se va a mover de 0 a 1. Teta, en este caso, como nuevamente estamos hablando de una esfera y necesitamos hacer el recorrido completo de este, sí o sí, también necesitamos que se mueva de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Ok, y por último, hablando del nuevo ángulo que obtenimos, que sería el azimutal que se forma respecto al eje Z, también nuevamente va a ser de 0 hasta pi tercios. Ok, eso hablando del primer volumen. Ahora, respecto del primer volumen, ya se torna un poco distinto porque estamos hablando de que el radio no sabemos qué sería, ¿cierto? Y nosotros, para poder obtener ese radio en particular, vamos a hacer el reemplazo de este cambio de coordenadas en la segunda ecuación, ¿ok? Donde el cambio de coordenadas es el que pueden apreciar aquí. ¿Ya, gentecita? De esa forma, para B2, ahora, para B2, lo que nosotros queremos obtener es el radio, ¿cierto? Eso sería el principal problema que tenemos. ¿Por qué sería el principal problema que tenemos? Porque el teta sí o sí nuevamente va a ser de 0 hasta 2pi por el mismo argumento de que necesitamos obtener el barrido completo de este volumen, pero respecto al otro ángulo que sería phi, también sería un poquito más sencillo de obtener sin hacer cálculos, por el hecho de que ahora lo que nosotros necesitamos es, una vez que ya tenemos barrido toda esta zona, nos falta algo más, ¿cierto? Que sería esta zona que pueden apreciar acá. Y esa se vuelve bastante más sencilla porque no sería nada más y nada menos que desde el mismo ángulo que habíamos obtenido, que sería pi tercios, hasta pi medios. ¿Ok, gente? Ahora el radio sería el problema más importante. De esa forma, lo que nosotros tenemos es que, x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos, en este caso, 2z. Aunque igualmente lo que podríamos hacer quizás, y solo quizás, lo voy a reemplazar así directamente. Menos 2z igual a 0. Es, el cambio de coordenadas, ¿cierto? Que en particular es este que pueden apreciar aquí. ¿Ya? Un buen detalle que, tiene mi apunte es que para este cambio en particular de x cuadrado más y al cuadrado nos da directamente rho seno cuadrado de phi, donde ese rho en este caso lo voy a escribir como r solamente, ¿ya? Como estamos hablando directamente de un radio, ¿ya? Entonces esto va a ser r seno de este ángulo
al cuadrado. ¿Ok? Y por otro lado, z sería r coseno de este mismo ángulo. ¿Ya? Más, me había faltado el r al cuadrado por acá, más r al cuadrado coseno de este mismo ángulo, todo esto al cuadrado, menos 2r coseno de este ángulo, igual a 0. ¿Ok? Entonces, nada, pues un detallito que podemos tener por acá es que sí o sí podemos factorizar por r, ¿cierto? En particular, de la primera parte nos va a quedar solamente r al cuadrado, porque si factorizamos, bueno, valga la redundancia nuevamente, por r al cuadrado, sería r cuadrado por seno cuadrado de ese ángulo más coseno cuadrado de ese ángulo, nos va a dar nada más y nada menos que 1. ¿Ok? Entonces, la ecuación a resolver sería la siguiente. Coseno de teta, ¿cierto? Donde ahora, factorizando por r, vamos a tener que esto va a ser r menos 2 coseno de phi igual a 0. Como nosotros sabemos que que r es distinto de 0, nos quedamos solamente con la ecuación que pueden ver adentro. Y nos quedaría algo así. Igual a 0. Tendríamos que r va a ser 2 coseno de este ángulo. ¿Ok? Entonces ahora, una vez que ya acabamos de obtener cómo se comporta r para b2, este cambio va a tener los siguientes límites de integración. R, teta, vamos a tener que r se va a mover desde 0 hasta 2 coseno de este ángulo. Teta se va a mover de 0 a 2pi. Y por último, tenemos que el ángulo, bueno, que habíamos dicho recién, se va a mover desde pi tercios hasta pi medios. De esa forma, ¿cierto, gentecita? Así, lo que nosotros tendríamos que hacer ahora es directamente hacer el reemplazo en, bueno, la ecuación, perdón, en la integral que nos están pidiendo calcular. Que sería, en este caso, esta integral respecto de b, de z, de x, a de y, a de z. Ok, gente. De esa forma, esto no sería nada más y nada menos que hacer la unión de b1 unido con b2. ¿Ok? De z, y z habíamos dicho que iba a ser r coseno de este ángulo, y sin olvidar algo bien importante que además lo voy a mostrar, lo que sería el jacobiano. ¿Ok? El jacobiano que pueden ver acá. Por favor les pido que esto no se les olvide, es algo bien relevante que suele pasar desapercibido, así que por favor realmente les pido que tengan eso en consideración. Ok, entonces esta sería la integral a resolver. Donde, nada, pues si nosotros la reescribimos ya directamente, tendríamos que la integral respecto a b1, bueno, va a ser r al cubo, coseno de este ángulo, seno de este ángulo, de r, de teta, ok, más la segunda integral respecto a b2 y con exactamente los mismos argumentos. Ahora, ¿qué tocaría? Hacer el cambio respectivo de los límites de integración tanto para la integral respecto de b1 y la integral respecto de b2. Ok. Bueno, en este caso, por la forma en que estamos integrando, directamente vamos a hacer la integral interna. Ok, que la voy a anotar por acá. Que en este caso, para b1, teníamos que esta integral era de 0 a 1, ¿cierto? Ahora, respecto de teta, es de 0 a 2pi. Perfecto. De 0 a 2pi. Ahora integrando de teta. Ok. Y ahora con el último ángulo, esto sería de 0 hasta pi tercios, como habíamos calculado. De esa forma. Y ahora más la segunda integral nuevamente, que nada, va a ser exactamente muy similar, donde en este caso el ángulo de afuerita nos va a quedar como de pi tercios hasta
pi medios, ok, por la integral ahora dependiente de, ¿qué cosa? Teta, va a ser de 0 a 2pi, y por último, la integral interior va a ser esta integral que pueden ver acá, donde el problema que teníamos era respecto del radio, que era 2 coseno de ese ángulo. ¿Ok? De esa forma nos va a quedar la integral de respecto de r, de teta y el último angulito. ¿Ok, gentecita? Entonces, eso sería expresar exactamente el mismo ejercicio en términos de coordenadas cilíndricas y además en coordenadas esféricas. ¿Ok? Como conclusión un poquito del ejercicio, igual salió un poquito largo realmente, pero lo importante es siempre entender el área y, bueno, aplicar todos los métodos que conocemos de trigonometría, algo bien interesante a la hora de poder obtener cómo se va a comportar los ángulos en los cuales son necesarios para hacer el cálculo de la división de esta área que nos están pidiendo. Bueno, volumen en realidad. ¿Ok? Entonces, eso pues gentecita, sería respecto a este ejercicio. Así que nos vemos en el siguiente video y espero les haya servido. ¿Ok? Hasta luego y nos vemos.